he's a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. En el capítulo de hoy hablaremos del primer campeón de los pesos pesados de lucha libre en España. Como ya hemos comentado en otros programas, antes hubo otros campeones y grandes luchadores, pero ni eran de la misma disciplina ni eran pesos pesados. Haremos una pequeña introducción de forma cronológica para situarnos temporalmente. ¡Empezamos! Se comenzaron a realizar veladas en España en la década del 10. Era solo lucha grecorromana. Incluso cuando se contaba con luchadores extranjeros expertos en otras disciplinas, se les obligaba a que solo se defendieran utilizando las reglas de la grecorromana. Aunque eso iba en detrimento del espectáculo, ya que no estaban acostumbrados a ese tipo de lucha, pues a más de uno se le cruzaba el cable y entonces atacaba de cintura para abajo, que está totalmente prohibido en grecorromana, y eran pues descalificados isofactos. En 1911 se anunció el comienzo en el Cursal de la Ciudad Lineal, en Madrid, la gran prueba deportiva que fue el primer campeonato internacional de lucha. 15 atletas de todas las nacionalidades del mundo se verían las caras en Madrid. Apolón, Hawkins, Carol y Madrali, todos ellos estarían allí. Incluso ese torneo contaría con un español, el valiente José Salvador, que se inscribió a última hora. El ganador se haría con un premio de 6.000 pesetas, 6.000 pesetas de 1911, ojo. Se solía celebrar luchas en el Circo París y, visto el éxito que levantaban las mismas y la aceptación del torneo del año anterior, a partir del 20 de julio de 1912 daría comienzo la Copa de Madrid. Así que el Heraldo de Madrid se puso en contacto con León C., deportista francés encargado de organizar este tipo de concursos en su país. Subirían la bolsa a 20.000 pesetas en premios. El Heraldo además regalaría al vencedor una copa de plata y el torneo se regiría por el reglamento de la Federación Francesa de Lucha Grecorromana. De esa manera, pues era más relevante y era un torneo oficial. La final se disputó ante 6.000 personas entre el español Javier Ochoa, luchador al que ya le dedicamos el primer capítulo de esta temporada. Además, venía de ser campeón de grecorromana en el Teatro Nacional de Buenos Aires y el año anterior. Y en el 13 ganaría la medalla de oro del campeonato celebrado en Praga. Se enfrentaría al suizo De Riaz en un combate muy intenso y físico que al final ganó De Riaz para proclamarse campeón del torneo. De Riaz y Ochoa están en la portada de nuestro libro Memoria de la lucha libre en España 1907-1936. Si os interesa el libro, por el módico precio de 12 euros lo podéis comprar en Libritos Jenkins. Lo ponéis en el navegador, os sale la tienda con diferentes títulos, que incluso os puede llamar la atención otro título, aparte de lucha libre en España. Y todo lo que vamos a hablar a lo largo del programa de hoy lo tenéis aquí en el libro, ¿vale? Está recopilado todo en este libro. Se anunció la celebración de veladas de lucha libre en ese mismo torneo, pero el gobernador interino, el señor Zambrano, prohibió este tipo de lucha. Ya en 1913 se hablaba de luchas con tapiz y cuerdas, dado que hasta ese momento luchaban en una tarima de 6 por 6. Se empezó a incluir en carteleras algún combate que mezclaba diferentes estilos de lucha. En septiembre de ese mismo año ya se empieza a incluir un combate de catch en cada velada. También se celebraba en Ciudad Lineal el primer campeonato de fuerza, que se refería a la lucha grecorromana. En 1915, en el torneo de Ciudad Lineal, que hasta ahora era exclusivo de grecorromana, también se compitió en estilo catch. Combates a 3 caídas y con la atracción de Crozier, un luchador negro inglés con un físico y una habilidad portentosa, del cual también hablamos en el programa de Pioneros Negros. Fue el primer campeón de los pesos pesados negro de la historia. También tiene una historia muy interesante, sobre todo porque se estableció en España
formó una academia y donde también daría clases a la gente que quería ser luchador. Yo creo que es la primera academia así que podía apuntarse cualquiera a hacer deporte que se abrió en España, en este caso en Madrid. En este 1915, el español Almela lució de forma y manera fascinante, siendo el preferido del público y el mejor preparado de nuestros compatriotas. Almela, que había sido picador, en 1919 la prensa sigue atacando a la disciplina diciendo que ha decaído a nivel mundial por falta de sinceridad en los luchadores, haciendo falta un riguroso reglamento. Durante los años siguientes se organizaron diferentes jornadas del Cinturón de Madrid. El catch no iba a triunfar por sus obligadas crueldades. Además, siendo latinos, nuestro estilo era el grecorromano. Al año en Madrid se comenzaron a celebrar dos competiciones de lucha grecorromana, una en otoño y otra en primavera, no siendo una competición de empresa, sino que el organizador invitaba a los luchadores más destacados venidos de todo el mundo y, por supuesto, también contaría con los mejores de España, por no decir los únicos, que en este caso era Fullaondo y Ochoa. En 1930 se celebran las Olimpiadas de Profesionales, donde de nuevo se vuelven a intercalar en la cartelera catch y grecorromana. En mayo de 1933 en el Price se celebra el primer campeonato internacional del pancracio. El 25 de octubre del 33 en el Circo Olimpia dio lugar en Barcelona la velada presentación del catch en España, diciendo la crónica que no logra encandilar al público. Fullaondo, de nuevo, en ese momento es el luchador de catch más formado en España, de origen español. El 30 de mayo de 1934 se presenta en el Price el catch, después de la gran acogida que tuvo en París, dando así comienzo la primera temporada en esa velada. La primera parte fue el campeonato oficial de Greco-Romana de Castilla y la segunda parte 3 combates de catch, tomando parte 16 luchadores que irían peleando los días siguientes para determinar quién sería el campeón del Cinturón de Madrid, siendo Volpini el organizador y manager, tomando parte luchadores principalmente europeos. En este caso los luchadores rondaban los 70 kilos de peso. Aquí es donde volvemos a lo que decíamos antes, que no eran luchadores de pesos pesados, y en España se empezó a llamar catch cuando llegaron los de más de 90, 100 kilos. Soroa era el único español en ese momento y el 1 de julio del 34 tuvo lugar la final donde precisamente este español se impuso al belga Van Copelon. El año 35 también se celebró el Cinturón de Madrid porque se celebró durante más de 20 años consecutivos. Este año comenzaría el 8 de febrero y este año sí que sería un año de expansión y crecimiento y el debut de campeones de otras disciplinas como Javier Ochoa, que había sido campeón de grecorromana, pues el 15 de marzo probó su primer combate de catch y la final de este torneo lo disputó el 26 de marzo entre Soroa y Bukova, siendo Soroa el campeón. Otros promotores comenzaron a querer introducir la lucha libre, el catch as catch can, de los pesos pesados en España. El primero de ellos fue el empresario argentino Faustino da Rosa, que daría comienzo en el Price el miércoles 11 de diciembre de 1935. Se tituló como el Torneo Campeonato del Mundo de Catch as Catch Can, con la participación de las mayores figuras internacionales de este deporte. Para los asiduos a este espectáculo, generó gran expectación por los nombres que iban a venir y las tallas de los luchadores, dado que en España, como he comentado antes, no estábamos acostumbrados a estos pesos pesados. Ya eran tipos que rozaban los 100 kilos y venían de todas las partes del mundo. En la primera jornada los espectadores tenían cierta incertidumbre por lo que iban a ver y cómo se iba a ir desarrollando esa velada. Y tal y como dice el periodista que redactó la noticia, para disfrutar el catch hay que conocerlo, y al ser presentación, el público, aunque ya acostumbrado a ver estos tipos de espectáculos, tenía que acostumbrarse a esta nueva modalidad.
Cabe destacar la presentación en esta primera jornada del vasco Gardiazabal, que vamos con él. Pablo Gardiazabal fue apodado como el Tarzán vasco. Nació en Algorta en 1913 y a la edad de 13 años se fue a Santiago de Chile con su familia, a excepción de una hermana que estaba en un convento y se quedó allí. En Chile estudió hasta cuarto de Ingeniería Civil, pero dejó a su familia y estudios por temas sentimentales. O sea, cogió y se piró de Chile porque yo no sé lo que haría y se estableció en Argentina, donde se vio sin sus padres, sin trabajo y sin dinero. Así que se inscribió en un torneo de lucha para probar suerte. Aunque la disciplina no era nueva para él, dado que en la universidad ya había practicado lucha y participado en varios campeonatos. En ese primer torneo que se inscribió no le fue muy bien porque le rompieron 2 costillas. Pero siguió entrenando y perfeccionándose, participando en más luchas y torneos, como por ejemplo en Río de Janeiro. Su ilusión era ser boxeador y triunfar en ese deporte, pero confesó que comenzó en la lucha por necesidad y porque no le era ajena del todo. Él ya había luchado de forma amateur y entonces hacerlo de forma profesional no era mucha diferencia. Dijo en una entrevista también que triunfar en la lucha era más rápido que en el boxeo. Entonces, para ganar dinero, pues era mucho más fácil para él comenzar por la lucha. Cuando se enteró de la organización del torneo en Barcelona, no lo dudó y vino a inscribirse. La segunda jornada del torneo de Barcelona supondría el debut sobre el ring de Gardiazabal, que se vería las caras con el italiano Arpino, combate que desde luego no fue nada fácil para Gardiazabal porque Arpino era un luchador muy hábil y fuerte. Ante el alboroto y protestas del público se impuso el español al italiano, pero siendo honestos, Gardiazabal todavía tenía que mejorar mucho para llegar al nivel de otros contendientes como el Conde Noguina o Arpino, que eran auténticos fueras de serie. Curioso que en la presentación en Barcelona pitaran al español, pero es que pitaban a quien no respondía luchísticamente como lo podía hacer Arpino, que era uno de los mejores del momento. El campeonato lo componían luchadores armenios, persas, rusos, italianos, polacos, alemanes y españoles. La tercera jornada supondría el punto de inflexión en el cual obtendrían o no el beneplácito del público y el promotor podría actuar en consecuencia. Curioso es que anunciaban semifinales del campeonato desde la primera jornada y al ya llevar 3 y seguir anunciándolas, tanto la prensa que lo cubría como los propios espectadores buscaban una explicación de la fórmula por la que se regía el campeonato. Que por cierto, la primera jornada fue de tan alto nivel y de una gran técnica desplegada sobre el ring que ninguna otra la pudo igualar, aunque también esa primera jornada quedaron localidades sin vender. Si de algo sirvió este campeonato fue de rodaje y perfeccionamiento para futuros acontecimientos cachísticos de Pablo Gardiazabal, que cada vez lucía mejor y se imponía con solvencia a sus rivales, además de contar con el apoyo del respetable, de ver la calidad del Conde Carol que se disputaba con Pablo el ser el predilecto de la afición y de disfrutar del debut de Vladek Sibisco, campeón del mundo, que causó gran admiración por la clase y técnica desplegada, aunque no contaba con la simpatía de la afición al tener un estilo de lucha muy duro. Pero bueno, eso es el catch, siempre y cuando se atenga al reglamento. A principio del año 36 ya se hablaba del gran triunfo que supuso la organización y desarrollo del Campeonato Mundial de Catch, pero sobre todo por los grandes nombres que logró reunir en Barcelona Da Rosa, lo que le daría, desde luego, pingües beneficios. El señor Da Rosa había organizado un torneo sin unas reglas básicas de clasificación, que desde mi punto de vista lo que hizo fue poner a prueba, a ver si funcionaba. Y si funcionaba, pues lo que hacía era prolongar el campeonato tirando de la cuerda para obtener más réditos. Incluso no tenía ni trofeo físico, así que casi un mes más tarde del comienzo del campeonato convocó un concurso de artistas para que presentaran una obra de arte
en plata y oro que sirviera como dicho trofeo, con la gratificación de 300 pesetas al ganador de ese concurso. A pesar de ese éxito, a Da Rosa le rondaba una idea por la cabeza: trasladar el torneo a la capital de España, y así que el 23 de enero estuvo en Madrid viendo las posibilidades reales que podía tener su idea, reuniéndose con empresarios y con gente de Madrid y también viendo en qué emplazamiento lo podía desarrollar. A principios de marzo la prensa madrileña se hace eco de la noticia y el viernes 13 de marzo daría comienzo el Campeonato del Mundo de Catch en el Jai Ali. No solo prometía Don Faustino a sus mejores figuras vistas en Barcelona, sino que completaría la cartelera con estrellas más grandes y de panorama internacional. El ganador del torneo se llevaría un trofeo valorado en 10.000 pesetas. Todo esto generó una gran expectación entre el público, aunque, como veremos más adelante, Madrid tenía en ese momento su propio torneo. El día de la velada inaugural se anunció que se suspendía por no poder disponer de todos los luchadores participantes en el torneo, dado que no habían podido llegar a la capital. Pero lo que es curioso es que la cabeza de cartel y preferido de Da Rosa luchara el día de antes en Barcelona. Y ya el 17 de marzo la prensa catalana hablaba de la siguiente jornada del torneo como si lo de Madrid nunca hubiera ocurrido, como si fuera un espejismo. Torneo que parece que ni tenía reglas, ni tenía fin, ni gratificación. O sea, un desastre. Luego se quedó sin estrellas porque se fueron a otros lugares pues, que les ofrecían o más o tenían opciones reales de ganar un torneo prestigioso. En el 36 es ya donde comienza el auge y apogeo de la nueva disciplina, sobre todo por la presentación de los pesos pesados, que era la categoría que hemos dicho que hasta ahora no se había visto en España. En años anteriores se había visto unos modestos profesionales del peso medio que se comportaban muy deportivamente y que le daban al espectáculo toda la emoción que les permitían sus medios físicos y sus conocimientos de lucha libre. Pero la lucha libre americana no era eso. En esta primera velada el público no toleró lo sucedido y en gran parte por las actitudes de los luchadores y porque no entendían muy bien las reglas sobre todo. El 18 de febrero del 36 dio comienzo en Madrid el Campeonato Internacional de Catch Ascachca, traído por el promotor internacional de boxeo Don Joaquín Gasa, reputado hombre de negocios, y como tal se aseguró de montar el campeonato bajo la tutela de la Federación Castellana de Lucha. Ella lo que hizo fue tener un respaldo oficial, aparte iba a poner unas reglas, iba a tener un trofeo, iba a tener un comienzo y un final, o sea que era todo muchísimo mejor organizado que el señor Da Rosa. También Gasa estaba acostumbrado a organizar torneos de boxeo y era conocido a nivel nacional. Las siguientes reglas son las que regían el campeonato. Los combates preliminares tendrían una duración de 30 minutos sin descanso y los de fondo 40, pudiendo la empresa, según su criterio, añadir más round o ampliar la duración. Acabarían por puesta de espaldas, KO, abandono, descalificación o no contest. Quedaría prohibido golpear con las manos unidas en la nuca, o sea, Randy Savage no podría saltar desde la tercera cuerda y dar ese manotazo, ese martillazo que daba en la nuca. No podían morder, no podían introducir los dedos en los ojos, tampoco podía Roddy Piper hacer mucha cosa, tampoco en la nariz, ni en los oídos, ni en la boca. Mankind tampoco podría utilizar su llave, su finisher. No se podían dar rodillazos en el estómago, dar golpes con el puño cerrado, tirar del cabello o dar patadas con la punta del pie o el tacón. Tampoco se podía hablar en el ring, provocar o insultar al adversario, ni al público ni al árbitro. Allí subías calladito y a luchar. Hubo lleno absoluto y más de 3.000 personas se quedaron sin localidad en las puertas del circo. La velada fue retransmitida por Unión Radio y nada más y nada menos que por el locutor Bobby de Glané, que también actuó de árbitro en el último combate, así como por el periodista Joaquín Soriano. El precio de las entradas era de 2 pesetas y la hora de comienzo las 10:45 de la noche. Me parece un poco tarde, pero bueno, era la hora en la que comenzaba. En las jornadas del torneo se disputaban 5 combates, que 2 de ellos eran de los pesos ligeros y los otros 3 de pesos
pesados. En la jornada 15, aprovechando el cruce entre los españoles Vera y Gardiazabal, se celebraría el Campeonato de España de los pesos pesados de catch. El primer campeonato controlado por los organismos oficiales. Vera era un peso pesado forzado y luchaba como peso medio normalmente. Lo que quiso y la ilusión que tenía era llegar a ser campeón en los pesos pesados y subió pues de forma rápida y no estaba en su mejor forma física. Vera era nativo de Almería, pesaba 92 kilos y era nacido en la década del 10. Estudió la carrera de comercio. Debutó en el año 34 y hasta el 36 desarrolló su carrera en la división de los pesos medios, cuando subió más de 30 kilos para llegar a los pesos pesados. Ahora vamos a poner un audio que me he tomado la libertad de narrar tal y como lo redactaron, lo escribieron en el periódico los periodistas de la época, la final por el torneo del Campeonato de España de los pesos pesados. En la jornada 15ª del torneo de los pesos pesados de presentación del catch en España, aprovechando el cruce entre los dos españoles de mutuo acuerdo y con el beneplácito de la Federación de Lucha, cuenta por la atribución por primera vez del título de campeón de España de catch de los pesos pesados, primer campeonato de España de catch autorizado y controlado por los organismos oficiales que regentan este deporte. Lo disputan Pablo Gardiazabal, natural de Algorta, Vizcaya, hecho deportivamente en la República Argentina, y Antonio Vera, natural de Almería y construido en los gimnasios de Madrid. ¿Y por qué lo disputan Pablo y Antonio? Porque no hay otros, por la misma razón que el primer campeonato de España del peso pesado de boxeo lo disputaron Paulino Uzcurum y José Teixidó. En tan corto lapso, Vera intentó voluntariosamente 2 presas de brazo, una cintura en tierra y 2 golpes de antebrazo. Gardiazabal se sacudió las presas, se quitó el cinturón y devolvió al compatriota golpe por golpe. Vera encajó mal, cayó además, parando el golpe con la chimenea, y el atolondramiento subsiguiente le impidió intentar la menor defensa, cuando Gardiazabal continuó su ataque en tierra con un aplastamiento irresistible. Y Gardiazabal es por eso el primer campeón de España de catch de los pesados. A nadie podía ofrecer dudas que el vencedor iba a ser Gardiazabal, más fuerte, más hercúleo, más hecho que su contrario, pero había que hacer la prueba para que el título naciera al fin y se adjudicara. En deporte no puede haber artículo 29. La prueba ha durado exactamente 4 minutos 48 segundos. Nosotros quisiéramos paliar la derrota del estudiante almeriense porque es un muchacho entusiasta y simpático, y por su manager Echevarría, que tiene gran fe en sus destinos. Pero el cronómetro es inexorable y Gardiazabal venció a Antonio Vera para adjudicarse el título. En la jornada 17 del domingo 22 de marzo se disputaría también el campeonato de los pesos ligeros entre Grifol y Legido, en un combate intensísimo y emocionante en el que se impuso Grifol a los 14 minutos por KO. Este torneo constó de 24 jornadas, donde principalmente actuaban los martes, jueves y sábado, y de forma excepcional también hubo veladas 3 domingos y un viernes, porque se trasladó al frontón Recoletos, dado la gran expectación suscitada, porque en ese enfrentamiento saldría el ganador del torneo. Los nombres más importantes que tomaron partido fueron Müller, Rochez, Grifol, Charz, Martón, Matamoros, Legido, Bukova, todos ellos en la categoría de pesos ligeros. Y luego ya los pesos pesados estaría Vera, estaría Ding, Caroli, Burch, Rigolut, Arpino, Gardiazabal, Brendel y Bukova, que era
el hermano del Bukovac, que era de los pesos ligeros. Eran dos hermanos que luchaban de forma magnífica. La jornada más importante y decisiva se produjo el día 27 de marzo, que era el 19 del torneo. Se enfrentarían el Tarzán vasco Gardiazabal y el tigre americano Mike Brendel, que era cuando se trasladaron al frontón Recoletos porque podían ir más gente como espectadores, porque era una expectación brutal. Entonces cambiaron de sitio y de esta lucha saldría el campeón del torneo. El tigre americano, Mike Brendel, era un tipo bastante rudo y rozando siempre, si no rebasando, la legalidad. Le encantaba sacar a los contrincantes del ring y tirarles del pelo continuamente y eso sacaba de quicio a la gente. En este caso, Brendel, al que sacó de quicio fue al Tarzán vasco, que dejó a un lado su diplomacia y deportividad y quitó al árbitro del medio y le empezó a dar pisotones sin conocimiento al tigre, hecho por el cual fue descalificado. También le dio algún golpe bajo y entonces esto generó gran polémica porque el speaker entendió mal y dio por descalificado al tigre y luego más tarde pues dijeron que no, que era al revés, porque estaba Almela vigilando y entonces se dio cuenta de la errata y en el momento cogieron y lo subsanaron. Esta jornada se vendía como la que el ganador del combate era el ganador del torneo, pero al ser descalificado la final se vería en la jornada 23. Tanto Brendel como Gardiazabal solo habían perdido un combate, cada uno por descalificación. Esta pelea sí fue digna de una final y dejaron a un lado los despropósitos del combate anterior. Y en un muy buen combate y en un tiempo de 14 minutos, 50 segundos por puesta de espaldas, se impuso Brendel. Así que ya teníamos ganador. No sé si con el ánimo de estirar el chicle o no, no dijeron que el segundo era Gardiazabal, porque en una final el que pierde es el segundo, pero aquí lo que hicieron es disputar ese segundo puesto con el que era el tercero, en realidad. Pero bueno, así pudieron ver, ojalá lo hubiera visto yo, pero así pudieron ver en la jornada de clausura del sábado 4 de abril Gardiazabal imponerse al campeón de Europa, Stan Caroli. Acabó la temporada con un éxito rotundo de público y evidentemente de dinerito que sacó el promotor. Gran parte de los triunfadores de este torneo siguieron luchando en España, como por ejemplo el homenaje que le hicieron al Athletic en Bilbao, el 23 de abril en el Frontón, con 3 peleas de catch entre otras. Como por ejemplo actuó el tigre americano Mike Brendel, que de americano tenía solo el apodo porque nació alrededor de 1900 en Hungría. Su nombre real era Mihaly Orboganyi y alcanzó gran fama en el segundo lustro de la década de los 30, sobre todo en España, donde participó en gran número de espectáculos y torneos, ganando este del año 36. Se caracterizó por su estilo rudo y duro a la hora de luchar sin dejar chance a sus rivales. Se cuenta en su haber más o menos 400 victorias y las únicas derrotas que cosechó fueron por descalificación. Si querías que en España se llenara un recinto, en la cartelera tenía que aparecer el nombre de Mike Brendel. Cuando se retiró del catch, tuvo una prolífica carrera de actor en España, sobre todo en spaghetti western. Falleció en Madrid el 18 de agosto de 1969. Otro de los luchadores que estaría presente en el resto de eventos que se realizarían en España en ese 1936 fue Stan Caroli, otro húngaro de 90 kilos de peso, que nacería el 2 de marzo, no está muy claro si en el 1906 o en 1910. Fue campeón junior de Quebec y campeón del mundo de los pesados versión europea. También lucharían Bukovac, Gardiazabal, Marton y Butch. Siguieron haciendo más veladas en Madrid, pero el plato fuerte fue cuando Joaquín Gasa anunció que estaba preparando el Cinturón de Madrid. Ahora, visto el éxito de Gasa y lo bien que había organizado el primer campeonato de presentación del catch en España y también el primer campeón de España, tanto de los ligeros como de los pesos pesados, pues confiaron en él para que organizara el Cinturón de Madrid. Daría comienzo el 2 de junio, tomando
parte los españoles Morales y Gardiazabal, además de los pesos pesados más importantes a nivel internacional, por ejemplo, Vladek Sibisco. El 8 de julio comenzaría también el campeonato de los ligeros con Soroa. El 17 de julio estalló la Guerra Civil Española, trastocando cualquier plan que estuviera programado. La República organizó veladas de catch en beneficio de los hospitales de sangre, contando con los mejores luchadores antifascistas en diferentes ciudades de España, cuando la contienda lo permitía, evidentemente. Daros cuenta que estaban comenzando la guerra. El año 36 fue maravilloso porque llegó a España la verdadera lucha libre americana, la de los pesos pesados. Pudieron disfrutar los espectadores de los mejores luchadores del panorama internacional. La Federación Española de Lucha acogió en su seno el salvaje Catch as Catch Can, dándole ese cariz más digno y deportivo y poniendo unas reglas que se deberían de cumplir. Se coronó el primer campeón de España y la acogida del público fue excepcional. El año 36 iba a ser algo imparable luchísticamente hablando. Esta disciplina había llegado para quedarse y para crecer. Lamentablemente, la guerra no solo frenó en seco cualquier espectáculo de la índole que fuera, sino que partió España en dos. Hubo que esperar una década para que se volviera a haber veladas y torneos de lucha en España. Pero eso ya creo que vendrá para otro programa, porque empezó de nuevo a comenzar la lucha en Barcelona y luego se comenzaron a establecer federaciones regionales que dependían de la Federación Española y se hizo como una especie de territorios, sobre todo el territorio de Aragón, con la capital y la importancia de Zaragoza, también en Palma de Mallorca, en todo el Levante español, en la Costa Dorada. Entonces empezaron a haber lucha por todo el territorio nacional. También Sevilla fue muy importante y llegaron luchadores de la fama de André el Gigante y se potenció también al campeón del mundo, versión europea, que era en ese momento Hércules Cortés. Pero todo esto lo tendremos que ver en otro programa. Chicos, chicas, nos vemos. Gracias.